Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto me da saludarlos. Vamos haciendo panelistas. Ascender. A ver, le voy a pedir a Fernanda Méndez si puede aceptar mi solicitud. Por favor. Tenemos el tema anestesia en cirugía general. En un momento empezaré a compartir también en Facebook. Dame un segundo. Ya está Fernanda también como coanfitriona. En un momento empezaremos a... ¿Puede prender su cámara para ver si funciona todo bien, doctora Fernanda? Buenas noches. Buenas noches. ¿Puede prender su cámara para ver que todo esté funcionando correctamente? ¿Sabes qué? Es que estaba como fallando un poquito. Le comenté que estaba como fallando y me dijeron que no había problema. Ahorita le estaba intentando. Ok, pero sí puede compartir pantalla para ver su presentación. Ahí está, perfecto, perfecto. Esto ya para de una vez irnos adentrando. Muchas gracias, doctora Fernanda Méndez. Vamos a arrancar en unos minutitos. Estamos enlazándonos a Facebook. Deme un segundo, también tenemos que esperar a que llegue la doctora Bernadette Casillas para que nos ayude con el mentoreo. Deme un segundo, Ahí estamos ya en Facebook. Ya estamos en Facebook. Muchas gracias a los que se están conectando. Vamos a esperar a que se conecten más residentes. Mientras tanto, los invito a que nos sigan en redes sociales, en La Voz del Residente, en Instagram, La Voz del Residente en Facebook, Medical Legal Center en YouTube. Es importante que nos sigan, que compartan el contenido para llegar a más y más personas, señoras y señores. Hoy el tema, como ya lo mencioné, es anestesia en cirugía general de la mano de la doctora María Fernanda Méndez Roldán. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en salud pública, esto en la Universidad Pública de Navarra, España, residente de anestesiología, un diplomado de atención integral de personas con discapacidad y de la tercera edad. Sin duda alguna, voz autorizada para hablar del tema, con mucha experiencia. Aprovechenla, hagan sus preguntas, comenten, participen, porque estamos de manteles largos con la protagonista de esta noche. Nuestra mentora será la ya conocida Bernadette Casillas, que en unos momentos más se va a conectar. Y les voy a platicar la dinámica. La doctora la doctora Fernanda Méndez tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, la doctora Bernadette mentorará la sesión. Esto con preguntas, complementando la charla, con opiniones puntuales. De esa manera va a complementar la exposición de la doctora María Fernanda Méndez Roldán. Finalmente pasaremos con la gente del Facebook, con la gente del Zoom, para que hagan sus preguntas, para que participen, para que saluden, para que comenten. Es muy importante y muy valiosa su participación. Entonces, comenten. Ahí simplemente, si creen que a la doctora le faltó decir un tema, algún punto, háganlo saber. En unos momentos más vamos a arrancar. Antes de eso, me gustaría preguntarle a la doctora qué la orilló a escoger este tema y si tenía en su pool de temas alguno otro que lo descartó para terminar hablando sobre anestesia en cirugía general. Doctora Fernanda, la escucho.
Hola, buenas noches. Pues es que este tema es como bastante importante porque es lo que nos enfrentamos muchas veces. Un tipo de cirugías como de las más frecuentes que se pueden tener, que es la cirugía general, y en las urgencias, la laparotomía exploradora, pues yo creo que son de las cirugías más frecuentes y de las más importantes que muchas veces pues no sabemos bien cómo manejar o tenemos muchas dudas y preguntas. Y al igual que la cirugía no rectal, es una patología bastante frecuente y bien puede ser una cirugía ambulatoria, pero pues tenemos que tener las precauciones al respecto. Y yo creo que fue eso más que nada que me orilló para este tema. Perfecto, muchas gracias. La escuché un poco trabada. ¿Será que se pueda, acercarse al Wi-Fi o algo? La verdad la escuché un poco ahí trabada, no por usted, sino por la señal. No sé, estoy cerca del Wi-Fi, no sé si ya se escucha un poco mejor. Bueno, curiosamente sí, no sé qué habrá pasado. Sí, Ok, en esta perfecto. segunda participación sí un poco mejor. Muchas gracias. Ya está con nosotros la doctora Bernadette Casillas, quien en estos momentos la estoy ascendiendo como panelista para que en su momento tenga su participación. Un saludo a David Fernández Ruiz, Esteban Montiel, a Joaquín Antonio Guzmán Sánchez, a María del Carmen Obispo del Ángel, María Guadalupe Lemus Campos. Un saludo a todos ustedes y espero que participen. Tenemos una gran doctora, como ya lo mencioné. Comenten, pregunten o simplemente manden un saludo. Dando ya las 8 de la noche, horario del Centro de México, vamos arrancando con esto, doctora María Fernanda Méndez. La dejo con el mejor público que existe. Adelante. Ok, muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Soy María Fernanda Méndez Roldán, soy residente de tercer año de anestesio. Y bueno, en esta noche les vamos a hablar acerca de la anestesia en cirugía general, como les había mencionado, dos cirugías bastante frecuentes y muy importantes, que es la laparotomía exploradora y la cirugía no rectal. Bueno, el objetivo de mi clase es que se conozcan las técnicas básicas del manejo anestésico en las cirugías generales más frecuentes, las que acabo de mencionar. Comenzamos. Bueno, la definición es de la laparotomía exploradora es el procedimiento realizado con el objetivo de obtener información que no está disponible a través de métodos diagnósticos. Muchas veces en muchas urgencias pues sabemos que ya se hizo un ultrasonido, ya se hizo una tomografía y todavía quedan algunas dudas o preguntas acerca del diagnóstico del paciente y por lo tanto, pues este tipo de procedimiento es bastante valioso para realmente salvar muchas veces la vida de los pacientes. Bueno, es un procedimiento realmente bastante común, pero también tristemente bastante mortal. Tiene una alta mortalidad y morbilidad. Tiene muchas gamas de causas. Los tratamientos quirúrgicos a veces son bastante no se saben bien sus causas y pues esto va a orillar a que se realice una laparotomía exploradora. El 40% de estos pacientes van a tener algún tipo de sepsis al momento de que debutan con este tipo de problema. Los pacientes de edad avanzada son muchas veces la edad a la cual se presentan este tipo de cirugías y bueno, ya llevan muchas comorbilidades. Se dice que tiene una tasa de mortalidad en los pacientes de edad avanzada hasta de un 25%. Esto es bastante alto. Y bueno, los pacientes que se presentan para la laparotomía exploradora sabemos que ya tienen una falla en la homeostasis corporal y por lo tanto muchas veces van a cursar con una disfunción a nivel intestinal y una alta incidencia de sepsis, como ya lo había mencionado antes. Bueno, las indicaciones o cómo se va a pedir o cuándo se va a realizar este tipo de cirugías va a ser en cirugías con un dolor abdominal agudo, un trauma abdominal con hemoperitoneo o inestabilidad hemodinámica y un dolor abdominal crónico que realmente ya se había tratado, que ya se hayan realizado bastantes estudios, pero pues que realmente no se ha conocido su causa o el origen de este tipo de dolor. Como epidemiología, para tener un poco también de epidemiología en este tipo de cirugía, se sabe que los pacientes sometidos a una cirugía general de emergencia tienen una alta tasa de mortalidad y morbilidad, aún más altas, obviamente, que los pacientes que son sometidos a procedimientos programados. Esta mortalidad se dice que es hasta el 14% a los 30 días para pacientes que se han sometido a una LAPE de emergencia. O sea, 14% de todos los pacientes que se hayan sometido a una LAPE van a morir a los 30 días, tristemente. Y bueno, se dice que un 49% de los pacientes, o sea, casi un 50% de los pacientes mayores de 80 años que se someten a una resección colorectal
rectal no selectiva. Esto quiere decir que una cirugía de urgencia a nivel de colorecto van a tener una sobrevida solamente de 1 año. O sea, de 100 personas, solamente 50 personas vivirían 1 año más después de este tipo de cirugías. Son bastante mortales. Bueno, la conducta anestésica, como bien sabemos que es una cirugía de urgencia, pues no por eso tenemos que dejar de lado muchas cosas. Siempre un anestesiólogo se caracteriza porque tiene que tener un plan en mente y pues tiene que tener siempre en mente lo que se va a realizar y y el tipo de paciente que se tiene que hacer y el tipo de cirugía que es. Por lo tanto, siempre hay un tiempo mínimo para evaluar. Aquí se tiene que actuar bastante rápido y se tiene que optimizar al paciente antes de la operación. Si no tiene paquetes cruzados, se tienen que tener en banco de sangre, se tienen que tener algún tipo de gasometría, laboratorios, tiempos, siempre optimizar a nuestro paciente. Hay que asegurar que el paciente haya recibido el antibiótico de amplio espectro. Como sabemos, y más adelante lo vamos a ver, la responsabilidad de pasar nosotros un antibiótico es responsabilidad del anestesiólogo. Entonces, como les había mencionado, este tipo de cirugías tienen o cursan con mucha sepsis, por lo tanto siempre hay que asegurar que haya algún tipo de antibiótico para este tipo de cirugías. Hay que tener una buena reanimación porque son pacientes que vienen casi siempre con algún tipo de choque hipovolémico o, choque distributivo, si es un choque séptico, o que hayan perdido sangre, en dado caso que sea choque hipovolémico. Entonces hay que tener siempre una buena reanimación con un volumen intravascular satisfactorio para, en este caso, aumentar nuestro gasto cardíaco y suministrar buena fuente de oxígeno. En caso que sea posible y si el tiempo nos lo permite y en donde estemos, en la institución que estemos, podemos poner una línea arterial para una monitorización invasiva, así como una línea venosa central para evaluar el paciente y tener obviamente nuestros gastos hemodinámicos de la mejor manera y más óptimos. Una vía central es útil, obviamente, para administrar ionotrópicos y tomar muestras de sangre para la extracción venosa y también para hacer nuestro taller de gasometrías. Todo esto nos va a ayudar bastante para mejorar nuestro manejo anestésico y darle mejor resultado a nuestro paciente. Bueno, también como parte de la inducción y el mantenimiento de la anestesia, la inducción de la anestesia se tiene que asegurar rápidamente. Tenemos que asegurar rápidamente las vías respiratorias porque muchos de estos pacientes que se someten a una laparotomía exploradora van a tener estómago lleno. Se va a considerar que es un paciente que a lo mejor ha tenido bastantes días ocluido o pacientes que realmente no sabemos desde cuándo traen esta sintomatología a nivel abdominal. Entonces no podemos nosotros minorizar este tipo de acciones y la inducción de la anestesia y la intubación tienen que hacer por intubación de secuencia rápida. Todo paciente que es sometido a una laparotomía exploradora, la mejor forma de intubarlos es bajo una inducción de secuencia rápida para evitar algún tipo de regurgitación y evitar el riesgo de aspiración pulmonar. Tenemos que tener disponibilidad inmediata de ayudas para la intubación. No sabemos a qué vía aérea, a lo mejor tenemos que hacer una evaluación rápida de la vía aérea y va a ser a lo mejor una vía aérea predicha difícil o va a tener predictores difíciles. Realmente es un paciente que va a llegar de urgencias muchas veces y no vamos a tener un buen manejo de esto. Entonces se recomienda o lo más recomendable es que tengamos ayuda, que tengamos mascarillas laríngeas, que tengamos un videolaringoscopio, un fibroscopio, por si nos enfrentamos a una vía aérea difícil, no perder tiempo y salvaguardar la vida del paciente. También es muy importante la normotermia. Siempre nuestras soluciones deben ser soluciones que estén tibias, no disminuir la temperatura en la sala, verlo del colchón térmico, porque bueno, como sabemos, la hipotermia nos puede llevar a más acidemia y esto puede ser contraproducente para el paciente. Entonces, siempre mantener la normotermia. Y bueno, los parámetros ventilatorios de nuestra máquina, el volumen se tienen que hacer con volúmenes bajos y frecuencias respiratorias altas, con una presión expirativa final positiva, óptima para reducir el riesgo de la lesión pulmonar aguda. La analgesia, bueno, la analgesia de estos pacientes tenemos que pensar siempre en todo, en nuestra anestesia y también nuestra parte importante es nuestra analgesia. Esto se ha recomendado, muchos estudios actualmente dicen que, bueno, en ellos también podríamos utilizar como parte de la analgesia un bloqueo epidural de torácico alto
y muchas veces, bueno, tienen muchos beneficios este tipo de analgesia con una anestesia combinada, porque, bueno, disminuimos la liberación de catecolaminas y esto también podría reducir nuestro consumo de opioides. Pero muchas veces esto no va a ser posible o es bastante complicado porque es un paciente séptico, es un paciente que viene a lo mejor con fiebre, es un paciente que va a traer algún trastorno de la coagulación y bueno, todas estas son contraindicaciones para insertar nosotros o poner nosotros un bloqueo epidural, pero si las condiciones lo permitieran, bueno, no se ha negado, de hecho alguna bibliografía actual dice que puede ser útil y que nos va a disminuir la concentración, los consumos de opioides y la liberación de catecolaminas, pero bueno, siempre tenemos que evaluar a nuestros pacientes y si las condiciones no lo permiten, pues está contraindicado. La morfina intravenosa también es eficaz para la analgesia postquirúrgica en estos pacientes, pero tiene bastantes desventajas. Algunas de las desventajas es que nos puede causar náusea y vómito, y bueno, náusea y vómito posoperatorio después de una cirugía del AP no es bastante recomendable, y aparte aumenta el riesgo de un hilio paralítico. Y más como les había mencionado, el tipo de paciente que se somete a este tipo de cirugía son pacientes ya seniles, y bueno, corren mayor riesgo que puedan tener un riesgo de hilio, y aumenta la somnolencia y los trastornos del sueño. Así que pues todo esto lo tenemos que evaluar para ver los contras y los riesgos y los beneficios de nuestras técnicas y qué es lo que más le conviene, siempre individualizando a nuestro paciente. El manejo anestésico, bueno, la ventilación intraoperatoria en este tipo de cirugías, lo que se recomienda es se recomiendan volúmenes tidales bajo, que ya sea que se lo vayamos a calcular de 6 a 8 mililitros kilogramo, y bueno, con un PIP adecuado, ya sea de 6 a 10 centímetros de agua, también dependiendo de nuestro tipo de paciente, el peso del paciente y alguna comorbilidad pulmonar que él llega a tener. También podemos dar maniobras de reclutamiento pulmonar para evitar el riesgo de atelectasias. Y bueno, lo que hablan o lo que se ha dicho acerca de los bloqueadores neuromusculares es que se recomienda un bloqueador neuromuscular de acción corta o de acción intermedia. Bueno, estos se recomiendan a los pacientes sometidos a cirugía colorectal, siempre igual nosotros evaluando el tiempo de nuestro cirujano, el tipo de cirugía que se va a realizar, si el paciente va a ir o intubado a alguna terapia o una terapia intermedia o si se va a subir a su piso. Siempre tenemos que evaluar todo esto para realmente nosotros considerar también nuestras dosis de bloqueador neuromuscular y el tipo de bloqueador. Vamos a pasar ahora a la cirugía no rectal. Como les mencionaba, la cirugía no rectal, pues ahora, hoy en día son de las cirugías más frecuentes que nosotros podemos tener o que nos pueden llegar a una sala de quirófano, ya sea en un hospital privado o en un hospital público. Son bastante comunes dentro de la población. Se dice que la prevalencia de hemorroides y algunas otras enfermedades anorrectales es aproximadamente del 4 al 5% en la población adulta en los Estados Unidos y aproximadamente el 10% del porcentaje anteriormente dicho van a requerir en algún momento de su vida algún tipo de operación. Entonces, si comparamos la población adulta de los Estados Unidos, sabemos que el 5% pues es una población bastante considerable. Se recomienda que el 90% de la cirugía no rectal se realice en una base o que sea una cirugía ambulatoria. Por el tipo de cirugía, por el tiempo de cirugía, bueno, no tiene mayor problema muchas de las veces y el 90% se podría realizar sin ningún tipo de problema ambulatoriamente. Bueno, algunos de los procedimientos anorrectales que les había mencionado y de los más comunes que nos podemos enfrentar nosotros o que podemos ver son las hemorroides, son los abscesos, las fístulas y las fisuras. Muchos de estos procedimientos, pues como les había mencionado, pueden ser realmente cirugías ambulatorias. Algunas veces ya los cirujanos proctorrectales los realizan bajo anestesia local y solamente como con sedación y bajo anestesia local y en consultorio. Muchas veces ya algunas ligaduras de hemorroides o algunas veces cuando tienen algún tipo de absceso, ya se limitan a que sea una anestesia local y una ligera sedación, obviamente por el tipo de procedimiento y por la zona puede ser bastante molesto para el paciente. Entonces son estos procedimientos los más comunes que nosotros podemos encontrar o que nos podemos enfrentar en cirugías colorectales. Para el manejo antibiótico que les había mencionado desde la laparotomía exploratora y ahora en este tipo de cirugías que a veces son fístulas que ya están complicadas o abscesos que ya son con bastante tiempo, se recomienda el manejo antibiótico. Como les había mencionado, la responsabilidad legal
muchas de las veces va a caer en los anestesiólogos acerca de qué tipo de antibiótico tú vas a administrar. Los antibióticos se deben realizar, las guías de la ERAS, que son las guías para el perioperatorio y el transoperatorio, que son unas guías estadounidenses, refieren que el antibiótico se tiene que hacer antes de la incisión de la piel y ellos refieren de 30 a 60 minutos antes de que el cirujano incida. Muchas veces en los hospitales en los que nosotros trabajamos sabemos que los antibióticos nos los dan justo en el momento en que el cirujano entra a la cirugía y 10 minutos antes o 5 minutos antes los administramos, pero por guías y por seguridad del paciente tendría que ser desde el preoperatorio 30 a 60 minutos antes. Tenemos que asegurarnos, obviamente, que sea una dosis adecuada y cuando esté indicado el antibiótico. Y bueno, esta infusión de antibiótico o pasarles antibiótico no va a durar más de 24 horas. Las recomendaciones que se hacen a nivel internacional es que el antibiótico tiene que ser una cefalosporina de segunda generación más metronidazol por el tipo de flora que nosotros podemos encontrar en este tipo de cirugías, o bien una cefalosporina de tercera generación, sola, ahí me equivoqué, era tercera generación, ya que tiene actividades aeróbicas y anaeróbicas, y muchas veces, bueno, lo que nosotros, o al menos en mi poca experiencia yo he administrado, de lo que más hay es ceftriaxona. Entonces lo podemos administrar sin ningún tipo de problema, solamente hay que checar el tiempo, que bueno, el recomendado es de 30 a 60 segundos. La premedicación. Este tipo de cirugías colorectales son cirugías que muchas veces a lo mejor no son de gravedad, pero pueden llegar a incomodar mucho al paciente justo por las zonas. Son zonas bastante privadas o el paciente se puede ver sentir muy nervioso o son bastante dolorosas muchas de las veces. Entonces lo podemos premedicar justo para que antes de que incida el cirujano y que ya sea con anestesia local o que vaya a entrar a una sala de quirófano, el paciente se sienta mucho más relajado, esté más tranquilo. Entonces, no se recomienda de forma rutinaria, pero obviamente como les he mencionado, individualizando a nuestros pacientes, lo podríamos bien premedicar. Se sugieren que se tiene que adaptar el tipo de premedicación a la edad, a la comorbilidad y a los medicamentos de base del paciente. O sea, no podemos premedicar igual a un niño que a un adulto, lo sabemos perfectamente, pero sí tenemos que evaluar bien y estudiar a nuestro paciente para ver cuál es la mejor opción para la premedicación. Si lo hacemos de una forma bastante deliberada o bastante arriesgada o lo sedamos demasiado, esto puede llegar a prolongar la recuperación quirúrgica inmediata. Como les había mencionado, son cirugías bastante cortas o son cirugías que pueden ser muy ambulatorias, pero si dejamos a nuestro paciente muy sedado, pues esto va a aumentar los costos porque va a estar más, el paciente va a estar más en el quirófano, el paciente va a estar más en sala de recuperación o no se va a poder ir rápido a su casa si es en un consultorio. Entonces hay que checar bien las dosis, estudiar bien qué tanto lo queremos o qué tan nervioso está el paciente y bueno, que esto no interfiere en la movilización del paciente y en su nutrición posoperatoria temprana, o sea, que el paciente posteriormente de esta cirugía o de esta intervención, pues ya como estaba en ayuno, ya pueda comer sin ningún tipo de problema y no intervenamos nosotros en eso. Los efectos secundarios de la sedación, bueno, como toda sedación podemos enfrentarnos a hipotensión arterial y la sedación que podría afectar la recuperación temprana de nuestro paciente. Entonces siempre hay que checar y evaluar bien con qué lo vamos a premedicar, cuánto tiempo, y los ansiolíticos pues no son de rutina, pero bien podríamos utilizar algún tipo de medicamento para que esté un poquito más tranquilo, más por el tipo de zona y la incisión. Las posiciones en cirugías anorrectales, bueno, las más comunes a las cuales nosotros podemos enfrentarnos es el decúbito lateral, el decúbito prono y la litotomía. Estas posiciones tienen algunos efectos adversos o tenemos que tener cuidado porque si son posiciones que se prolongan, pues o están mal posicionadas, podemos tener alguna repercusión. El decúbito lateral, como la ve la imagen, es una posición que se ocupa mucho en colorectal. Este tipo de posición puede traer consigo la elongación del plexo cervical si no ponemos algún tipo de almohadita o algún tipo de toallita, solución, almohadilla, justo donde está a nivel axilar para proteger nuestro plexo cervical, pues se puede elongar en nuestro plexo, perdón, braquial. También tenemos elongación del plexo cervical, si igual no ponemos bien la toalla o si queda bastante encorvado el cuello, o podemos tener una compresión del nervio radial y cubital. Entonces siempre hay que proteger a nivel
de los miembros inferiores, podríamos poner algún tipo de almohadilla para que no estén chocando nuestras rodillas y el paciente no tenga ningún tipo de escara o algún tipo de molestia al momento que quitemos la posición. El miembro inferior siempre en declive tiene que estar flexionado, se recomienda que esté flexionado. Y bueno, te podemos poner un rollo axilar para que proteja nuestro plexo braquial. Aquí en esta imagen viene más ilustrativa y bueno, son a lo mejor en cirugías colorectales son cirugías rápidas que no vamos a tener este tipo de problemas, pero no por eso hay que dejar de recordar el tipo de posición y cómo podemos nosotros contrarrestar alguno de los efectos adversos. Entonces, como nuestra imagen dice, en el decúbito lateral, el brazo, cuando lo pongamos, hay que checar que no esté a más de 90 grados en las abrazaderas, o a veces si no tenemos las abrazaderas, hemos puesto algunas almohadas. Entonces siempre checar que el brazo no esté más de 90 grados, que el cuello esté en la posición más neutral posible, la más ergonómica, y si es necesario, pues ponemos una toalla o alguna donita, pero siempre tenemos que tener que nuestro cuello esté lo más ergonómico posible, justo para evitar este tipo de problemas. El soporte, a veces ponemos un soporte de riñón y este ayuda a descansar la cresta ilíaca. Los puntos de presión, como aquí lo vemos, que son los malleolos, hay que tenerlos acolchonados. Y si no los tenemos acolchonados, pues a lo mejor poner algún tipo de toallita o estarlos movilizando cada 30 minutos de forma que el paciente no tenga ningún tipo de consecuencias. La pierna de abajo, como les habíamos mencionado, hay que estar ligeramente flexionada y si podemos, lo más útil sería poner algún tipo de almohada y si no tenemos algunos campos, solamente justo para que no haga presión entre los dos miembros inferiores. El pulmón dependiente está, o sea, el pulmón que queda en la posición, el que queda abajo es el pulmón dependiente y es que el que corre riesgo de desajuste de la perfusión de ventilación. Ese a lo mejor es un tema que posteriormente se va a ver o no sé si ya lo hemos tomado, pero es acerca de las zonas de West se ven comprometida, entonces el pulmón que queda dependiente tiene un desajuste en la perfusión y ventilación, siempre también lo podemos tener ahí pendiente y en cuenta, y el rollo, ahí podemos colocar un rollo en el pecho para que evite justo la presión que ya les había mencionado en el plexo braquial, porque posteriormente de la cirugía a veces los pacientes se quejan más de la posición o de todos estos cuidados que no lo vimos con tiempo y podemos prevenir. Otra de las posiciones que son muy comunes en las cirugías anorrectales es el decúbito prono. Aquí también podemos tener algún tipo de, de consecuencias por el tipo de posición que podemos tener elongación igual del plexo cervical por rotación axial de la cabeza. A veces tenemos que checar bien esto, la compresión del nervio cubital y la compresión de las fascias nerviosas, justo por la posición de decúbito prono. Aquí podemos evitar estos riesgos que se somete la posición, poniendo la cabeza y el cuello lo más neutros y ergonómicos posibles, que no esté ni flexionado ni extendido. Podemos poner un rollo que se puede colocar a lo largo del lado del paciente y esto lo que va a hacer es va a minimizar la compresión abdominal que el paciente va a tener por la posición. En las rodillas y los tobillos también tienen que estar acolchonados porque justo aquí son puntos de presión. Entonces tenemos que evitar lo más posible los puntos de presiones y las piernas deben estar un poco flexionadas, no tienen que estar súper extendidas, sino un poco flexionadas para que el paciente quede lo más ergonómico. Algunos hospitales tenemos esta cabeza, que es una cabeza de gel, que justo evita la compresión facial. Si no tenemos esto, pues no podemos tener este, que es un tipo de máscara más rígida, pero lo ideal sería tener un soporte de cabeza de gel que justo evita este tipo de compresión a nivel facial. Y ya por último, la posición de litotomía, que también es bastante común en las cirugías anorrectales. En esta nos podemos ver que si tenemos una mala posición, podemos tener una compresión del nervio peroneo común, un elongamiento del nervio femoral y un estiramiento del nervio ciático. Este tipo de preguntas de los elongamientos de los nervios es bastante frecuente, al menos en el PUEM del R1 viene este tipo de posición y viene qué tipo de compresión del nervio tenemos. Entonces, bueno, los que vayan a hacer su PUEM del R1 saben que esto va a venir. Bueno, al menos es una pregunta. ¿Y cómo podemos cuidar o cómo podemos proteger a nuestro paciente cuando está en la posición de litotomía? Bueno,
La pupila debe quedar libre. Aquí no tienen que tener ninguna compresión, justo para evitar que no haya ninguna compresión del nervio. O sea, esta tiene que quedar libre. La parte más medial de la pierna baja debe estar siempre libre y acolchonada para evitar la compresión del nervio safeno. La parte lateral de la pierna, del maleolo, tiene que estar acolchonada igualmente para evitar la compresión del nervio peroneo. Y bueno, de esta forma también podemos evitar que nuestro paciente tenga algún tipo de complicación a nivel nervioso por la posición. Posteriormente, el manejo anestésico de la cirugía no rectal, bueno, esta va a requerir una anestesia, si bien es un procedimiento que va a ser rápido, tiene que ser una anestesia profunda, ya que es una cirugía, como les había dicho, bastante flexogénica. De hecho, hay un reflejo que tenemos que cuidar y que podemos presentar si nuestro paciente está muy superficial o si el bloqueo local quedó incompleto o si el bloqueo neuroaxial no pegó del todo, como se dice, podremos tener que nuestro paciente está muy superficial o muy reactivo. Entonces podemos presentar un reflejo, que es el reflejo de Brewer-Lupart, que este reflejo se presenta justo cuando los planos anestésicos son muy bajos en este tipo de cirugía y causan un dolor bastante intenso en la zona perineal que va a tener movimientos reflejos del cuerpo, se va a presentar taquipnea y podemos llegar hasta presentar un espasmo laringio. Y justo esto va a pasar si no tenemos un buen plano en nuestro paciente. Entonces, en la cirugía no rectal lo que se recomienda o lo que se podemos nosotros ofrecer o administrar es una anestesia general, una anestesia neuroaxial y una anestesia local. ¿De qué va a depender el manejo anestésico? Va a depender obviamente del tipo de cirugía, del tiempo que va a llevar la cirugía y también del tipo de paciente. Podríamos a nuestro paciente muy ansioso, que no sé, sabemos que no va a aceptar una anestesia local, bueno, pues nos podemos ir a una anestesia neuroaxial o una anestesia general en dado caso. Hay pacientes que se rehúsan muchas veces a la anestesia neuroaxial y bueno, no hay otra que ofrecerle una anestesia general. Siempre hay que evaluar a nuestro paciente, no es como receta de cocina, pero son de las cosas que nosotros podemos ofrecer y siempre tener en cuenta. Bueno, la anestesia general, si nosotros ofrecemos este tipo de anestesia, tenemos que hacer una anestesia que debe ser profunda y fácilmente controlable. Además, tiene que tener un perfil de que una recuperación rápida con efectos secundarios mínimos en el postoperatorio. Justo como les mencionaba, como son cirugías bastante rápidas, no tenemos que estar en un paciente que lo induzcamos y que le pongamos bloqueo neuromuscular y que después no despierte. O sea, tenemos que evaluar todo esto. Por esto, por este tipo de cirugías, bueno, se ha recomendado que si no tiene mayor problema el paciente y si tiene estómago vacío, que ya cumple con un ayuno, que no tiene ningún tipo de comorbilidad, bueno, sería bastante útil y sería bastante una buena opción poner una mascarilla laringia que sea adecuada, que sabemos que la podemos extubar sin ningún tipo de problema, que va a ser más rápida su inmersión. El propofol se ha utilizado también como un agente único anestésico en en una anestesia total intravenosa, y se ha demostrado que es superior al isoflurano en términos de vómito y frecuencia de náusea en este tipo de pacientes. También los pacientes con mayor riesgo de náusea y vómito se beneficiarían de este tipo de técnica porque, bueno, me evitarían más la náusea y vómito posoperatorio. La anestesia regional también es una muy buena opción. En la anestesia regional, si nuestro paciente es pediátrico, si nuestro paciente pesa menos de 30 kilos y si dominamos la técnica, un bloqueo caudal sería una muy buena opción para ellos. Este se logra a través del hiato sacro y es palpable entre las dos cuernas sacras de S5. Este tipo de anestesia se puede hacer como una técnica de dosis única y bueno, la bupivacaína como la levobupivacaína se utilizan y a veces se agrega lidocaína solamente para acelerar el inicio del bloqueo. Y bueno, la anestesia un bloqueo peridural raramente se utiliza porque pues son cirugías bastante cortas y estas las podemos reservar o las podemos utilizar cuando son procedimientos mucho más complicados o radicales o que sabemos que nuestro cirujano se va a tardar mucho más tiempo. Y bueno, la mejor técnica hablando de neuroaxial, es el bloqueo supraracnoideo en este tipo de cirugías. Su asociación es que se tiene un inicio rápido, el bloqueo es confiable y los efectos secundarios, bueno, son mínimos y da una analgesia mejorada, lo que convierte en una buena opción. Este tiene una tasa de éxito si es bien implantado mayor al 90% y
la posición que más se utiliza en este tipo de cirugías es el bloqueo de silla de montar, ya que nuestro objetivo son los dermatomas S2 y S5, y bueno, se utilizan con pequeños volúmenes, entre 0.5 y 1.5 milímetros de bupivacaína pesada. Bueno, esto realiza mejor con el paciente en posición sentada para limitar bien la extensión de nuestro bloqueo. Podemos poner algunos coadyuvantes en nuestro bloqueo subaracnoideo, ya sea fentanil o a veces también dexmedetomidina, y aquí están las dosis a las que las podemos utilizar. Y bueno, como por último, ya la anestesia local, que bueno, como les mencioné, la anestesia local se tienen que dominar la técnica, es una técnica que es bastante rápida, bastante útil, pero se tiene que dominar la técnica para hacer un buen bloqueo o poner una buena anestesia local. Esta se inyecta primero en la submucosa proximal y después se tiene que infiltrar en la línea dentada. Y esto requiere que el cirujano también tenga cooperación tanto del paciente y el cirujano sepa la técnica, y nosotros podemos darle una buena sedación al paciente para que le moleste lo menos posible. Y bueno, ya como complicaciones, las complicaciones que podemos tener con estas técnicas anestésicas, ya sean neuroaxiales, sea una retención urinaria, es la complicación más común después de una cirugía no rectal, que ocurre con frecuencia hasta el 30% de los pacientes. Los pacientes que han recibido anestesia regional de, tienen mayor riesgo de usar, los pacientes que hayan tenido un tipo de anestesia regional tienen mayor riesgo de retención urinaria si se utiliza morfina en el bloqueo. Y bueno, se ha demostrado una buena analgesia multimodal, logra un adecuado control del dolor y limita los líquidos perioperatorios y reduce la incidencia de retención urinaria. Entonces, siempre dar una anestesia multimodal a nuestro paciente, evaluar bien a nuestro paciente y estudiar individualmente al paciente es lo más importante en este tipo de cirugías. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Le voy a pedir que si puede dejar de compartir pantalla y le damos paso a la doctora Bernadette Casillas. Adelante. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos, bienvenidos. Y Fernanda, ¿qué pasó que no podemos ver tu imagen? Les mencionaba que mi cámara está fallando, doctora. Entonces les mandé mensaje que era el problema ese y no lo pude solucionar. Oye, Feri, ¿no había nadie que te prestara una compu? Es muy inadecuado no poderte ver porque no podemos ver que también te manejas frente a la cámara y todo eso, que es una parte muy importante de la presentación. Entonces, bueno, qué lástima, y no es adecuado esta manera de dar una charla por internet, por lo que te acabo de mencionar. Tengo algunos comentarios y preguntas. ¿En dónde ya terminaste el R3 o acabas de empezar el R3? No, doctora, acabo de comenzar. ¿En dónde? En el Hospital Central Sur, Pemex, Picacho, Ajá. ¿En qué ciudad? en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Ok, Fernando. ¿Por qué juntaste los dos temas? Bueno, es que en el temario, bueno, el tema de cirugías en generales, las cirugías más frecuentes, pues encontré la laparotomía y la cirugía no rectal. Entonces, como quería dar algo acerca de cirugía general, pues creí conveniente poder dar los dos temas. Sí, pero ¿cuál fue el pensamiento de unirlos? Porque los dos temas son muy interesantes y son muy dignos de una plática cada uno. ¿Qué te hizo juntarlos? Pues yo creo que la incidencia, doctora, como que la incidencia del tipo de cirugía, son las cirugías más frecuentes que al menos metemos como urgencias en la anestesia general acá en Picacho. Entonces se me hizo como interesante ambas cirugías, o sea, por la frecuencia y la incidencia que nosotros tenemos, que metemos en cirugías. Okay. Tú mencionaste que la cirugía de explorar el abdomen se asocia a una mortalidad muy elevada. Sí, al menos los datos, bueno, esos datos los saqué de un artículo, que es un artículo estadounidense, porque en México no hay tanta epidemiología, pero al menos ahí sí se asocia a una mortalidad bastante alta. Sí, es cierto. Y yo te invito a que tú hagas tu propia estadística. Fíjate, si son las
cirugías más comunes, tú puedes hacer tu propia estadística y hasta lo publicas, Fernanda. Y de hecho, sí, aquí muchas veces, igual como la bibliografía gringa lo menciona, muchas veces son pacientes de la tercera edad que ya vienen con algún proceso séptico, ocluidos, y pues Claro, se relacionan bastante perfecto. bien. ¿Y por qué se mueren más que los pacientes que operan de otra cosa, aunque sean de la década novena? Bueno, porque son pacientes obviamente que ya no vienen con un procedimiento que sea bastante agudo, o sea, ya son pacientes que tienen un dolor crónico, que traían una disfunción orgánica de bastante tiempo, son pacientes no estudiados, muchas veces son pacientes que no están bien hidratados, que no han recibido antibiótico, que ya tienen muchas otras comorbilidades, entonces son pacientes que debutan y pues ya tienen todo de estos factores de riesgos que conllevan mucho la mortalidad y se meten ya en la noche o ya vienen de Puebla o vienen subrogados de otros lugares. Aquí, al menos en el Hospital Central Sur, subrogan mucho de otros hospitales, ya sea Minatitlán, de Veracruz, de Villahermosa, y pues ya son pacientes tratados. Entonces yo Oye, creo que Fernanda, pero los mismos pacientes viejitos, descuidados, deshidratados, maltratados, también se someten a otro tipo de cirugías, como de tórax, de cadera. ¿Y por qué la mortalidad es más alta aquí? Es cierto que es más alta. Yo no le discuto. Quiero que le des una pensada. ¿Qué sucede en estos pacientes de cirugía abdominal? yo creo que Que el hasta proceso, cierto punto son urgencias. sí, claro, el proceso séptico yo creo que es la parte más importante. Son Así es. ya vienen Así sépticos. es, porque el contenido abdominal pues no es estéril, ¿verdad? Es lo más alejado de estéril que puede haber. El Sí, tórax es estéril, la cadera es estéril, a menos que haya sido algún accidente, ¿no? Pero con pérdida de continuidad de la piel. Pero el abdomen, su contenido es altamente infeccioso. Entonces, sí. sí, doctora. Y tú pusiste ahí que las complicaciones de la anestesia regional en la LAPE, ¿cuáles eran? Las complicaciones de la LAPE. De la anestesia regional en la LAPE. Ah, ya. Es que muchas veces de las complicaciones que podemos tener en la anestesia regional son pacientes que ya vienen sépticos. Es un paciente séptico ya conlleva a muchas, eh, bueno, si ya está séptico, ya tiene algunas alteraciones a niveles de la coagulación muchas veces. Si tienen fiebre también sería una contraindicación. Entonces ya, En dónde dice eso, Fernanda? bueno, eso lo leí. A lo mejor no lo puse en la presentación, pero son pacientes que muchas veces ya vienen con algún tipo de... Fíjate, la peridural, por ejemplo, la sola peri en Ujú. obstetricia cuando menos puede dar fiebre y la fiebre no es contraindicación. Los trastornos de la coagulación que no estén corregidos son contraindicaciones Inestabilidad. relativas, vamos a decir, ¿no? Porque alguien tiene poquitas plaquetas, le puedes dar plaquetas y ya le coloca su anestesia regional. Yo insisto mucho porque, fíjate, Ujú. simplemente te van a operar a ti, Fer, Dios no lo quiera. Pero, bueno, Dios no lo quiera. Pero en un caso de que te tuvieran que operar del abdomen, tú como anestesióloga, ¿qué anestesia te gustaría recibir? Pues si me van a recibir, me van a operar del abdomen y estoy programada, doctora, yo creo que una anestesia combinada. Bueno, pero se puede descansar en una anestesia regional porque no existe mejor anestesia, ni más profunda, ni que dé más relajación muscular, ni que tenga efecto bien administrada. No existe ninguna otra tipo de anestesia que tenga una estabilidad cardiovascular como la anestesia regional, bien administrada. Yo creo que Entonces, hay que hacer lo posible. Si está anémico, pues por eso no te van a
dejar que suspendas una anestesia regional porque está anémico, pero si tiene plaquetas de 30,000, pues le transfundo plaquetas. Si está recibiendo anticoagulantes de los cumarínicos, pues le pongo 1 o 2 unidades de plasma. O sea, puedo mejorar. Sí, sí se puede. Sí, permíteme un segundo. Porque la LAPE es urgencia, pero no es emergencia. Te puedes tardar 1 hora en poner a tu paciente en condiciones y luego ya darle una anestesia regional. Siempre podrá ser posible hacer el intento. Ahora sí, perdóname. No, no se preocupe, doctora. Sí, concuerdo con usted. También a veces yo creo que por lo que se limitan es justo porque son pacientes que vienen de una unidad de urgencias y no sabemos lo de estómago lleno, que tanto ha tenido su ayuno. Entonces muchas veces algunos de mis maestros o de mis adscritos me han referido que ellos prefieren asegurar la vía aérea justo para no tener este problema de que vaya a regurgitar o que solamente le demos una anestesia regional, solamente para salvaguardar la vía aérea por las cuestiones de ayuno o si venga bastante inestable el paciente. Pero ¿Y yo qué tan frecuente es que un paciente regurgite con anestesia regional? no, Está consciente, tiene los reflejos protectores, no va a broncoaspirar, a menos que sea un ancianito caquético que ya no sabe en qué planeta vive, pero a no ser ese caso, tú no vas a dar una anestesia general para salvaguardar la vía aérea cuando la anestesia general es la primera causa de problemas de la vía aérea. Si tú das ¿por qué das una inducción crash o de secuencia rápida? para evitar las regurgitaciones. Pues claro, ¿y cuántas veces te ha regurgitado un paciente con anestesia regional, Fernanda? Como 3 nada más, doctora. ¿Cómo cuántas? Como 3. Eran urgencias, igual, unas lápiz. Y regurgitaron y broncoaspiraron y tuvieron síndrome de Mendelssohn o absceso pulmonar. Solo uno. Y en anestesia general, ¿General? No, muy pocos. que es muy poco, medio paciente. No, ninguno. O sea, de anestesia general sin estómago lleno no he tenido problema con este tipo de situación. ¿Y por qué te regurgitaron tus pacientes de anestesia regional? No, le dije de general, de regional no. Ah, yo No, entendí mal. Porque la anestesia regional ni causa regurgitación. Son pacientes enfermos, seriamente enfermos, los que tienen sepsis abdominales. De hecho, por eso la mortalidad es tan alta, ¿no? Fíjate, en neurología, como chiste, se dice que coco que se abre, coco que se pudre. Pero acá en la LAPE es mucho más posible que la sepsis se haga una cosa incontrolable. O sea, el hecho de tener necesidad de una LAPE por un proceso séptico abdominal es mucho más peligroso. Ok, doctora. Entonces, ahora pasando a lo de las posiciones, muy bonita tu revisión, muy bien, acuérdate que todos los sistemas de protección que el anestesiólogo le quite a su paciente son responsabilidad de él. Por ejemplo, yo vuelvo a un paciente inconsciente, tengo que ser su conciencia. Si lo vuelvo insensible, como en este caso, a tener una anestesia, espero que sea regional, y no siente la presión en sus puntos de prominencias óseas o en sus plexos, yo tengo que cuidarlo de eso. Muy bonita tu revisión de las posiciones y solamente esperar que sí lo lleven a cabo todos los muchachos que nos están escuchando. A ver, yo rápido te voy a decir un caso. Señor de 40 años,
con, ¿qué te gusta? Un pólipo rectal. Le van a hacer una rectoscopía. Solamente el cirujano le da sedación, algo que se le ocurre que es muy bueno, y le pone 1 centímetro de fentanil y 3 miligramos de midazolam. Y a la hora de manipular el rectoscopio, tiene paro cardíaco. ¿Qué pasó? Pues como le mencioné, doctora, pues son cirugías que a veces por el tipo de localización puedo haber tenido algún tipo de reflejo. Un reflejo, Viste el reflejo anal. sí, Y es tremendo. Y sí es posible que se acompañe con laringoespasmo, lo cual todavía complica mucho más el asunto, ¿no? sí, claro. Por eso decían que hacerle a alguien un examen rectal con mala anestesia, solamente con sedación, es peor que si le roban la cartera a un señor. Sí, mucho más. Sí. ¿Y por qué dices que la anestesia regional, la subaracnoidea, tiene una tasa de éxito del 90%? Al menos en el artículo que encontré, doctora, venía Ajá. reportada que viene una tasa mayor del 90%. No sé, a lo mejor por el tipo de población o el tipo de hospital escuela, o no sé en qué se hayan basado, pero no dudo que sea Ahí mayor. debería de decir, pero ¿a ti qué se te ocurre? Pues si es un hospital escuela, muchas veces el tipo de éxito de los bloqueos va a depender de que el bloqueo haya sido por algún tipo de residente, que estamos en formación y que pues el éxito no se va a comparar con un doctor o un adscrito que ya tiene muchos más años de Ya experiencia. eres doctora. Bueno, Tú con eres doctora, un y muy buena, y ya. muy buena. Solamente pues te falta experiencia. Entonces los muchachos residentes tienen menos éxito cuando no están supervisados. Y entonces ahí ustedes peleen que tengan supervisión, porque no se vale tener fallas y tener desilusiones de la vida porque no tengan supervisión. Entonces, ese 90%, todos los que no pudieron tener éxito es que no lo pusieron bien. Porque no existe ninguna razón en este mundo ni en otros planetas de que si tú pones lo que quieres poner en el lugar que lo quieres poner, hablando de anestésicos locales, no haga efecto. No existe alguien que sea inmune al anestésico local. Aunque hace como unos 30 años por ahí apareció un artículo que nunca volvió a aparecer ni nadie le hizo caso, pero que decía que había una persona inmune a la lidocaína. Yo creo que lo que pasa es que no estaba en donde se supone que debería de estar, creo. Sin embargo, pues dejemos un 0.0001 de posibilidad, como la P en las estadísticas, ¿no? O más chiquito que la P. Pues es todo, Fernanda. Felicidades y veo que levantaron la mano, Tony. Sí, hay un par de preguntas. Dice, para cirugía anorrectal, ¿por qué no utilizar la técnica en silla de montar? Lo pregunto porque no lo menciona y de esta forma evita en lo que más posible, en lo que más posibles complicaciones, así lo redacta. Claro que sí lo mencionó la doctora. Hasta dijo que lo tenía que sentar al paciente. Claro que lo mencionó. Sentado el paciente, lidocaína o bupi o lo que quieras según la duración, pesada para que sea solamente la anestesia en el lugar donde se necesita. Sí lo dijo. Dice, felicidades doctora Méndez por su ponencia. Por favor, ¿puedes comentar respecto al manejo de líquidos y electrolitos que es de suma importancia en cirugía abdominal?
Pues yo creo que ahí nos podemos basar más en el taller gasométrico. Bueno, al menos es la experiencia, la poca experiencia que tengo. Siempre tenemos que checar en nuestros excesos. Si tenemos un taller gasométrico es la mejor forma para hacer nuestros requerimientos. Y bueno, al menos acá utilizamos mucho nuestros líquidos basados en metas, requerimientos basados en metas. Siempre no ir en un balance tan positivo, pero siempre basados en metas, en cuánto estoy orinando, cuánto estoy gastando. Y igual, las cirugías, o al menos lo que yo he visto, que las cirugías que son a nivel estomacal tienen mucha pérdida de bicarbonato por la exposición del intestino, y por todo esto pierden mucho bicarbonato. Entonces, pues siempre lo que yo podría recomendar es que si tenemos un taller gasométrico, pues tenemos una forma de tener una gasometría, pues basarnos en ello para la reposición tanto de electrolitos como de líquidos. O no Ok, sé. perfecto. ¿Algo que guste complementar, doctora Bernadette Casillas? No, muy bien la respuesta y mejor la pregunta. Sí, perfecto. Ya son todas las preguntas, no hay más por el momento en Facebook ni en Zoom. Damos por concluido. Bueno, hay otro comentario, dice: felicidades, doctora, de parte de Georgina Lucio Gutiérrez, de la Gracias. Ciudad de México. Tony, acaba de aparecer, pregunta la dosis de Bupi para bloqueo en silla de montar. Sí, Eric Solano Muñoz pregunta, bueno, felicita primero a la doctora y después pregunta la dosis para bloqueo en una silla de montar. Gracias, saludos desde Bolivia. Fernanda, Sí, adelante. lo que yo leí, o al menos en la bibliografía que me he basado y en la experiencia, es que en silla de montar podemos utilizar dosis un poquito más bajitas. Se puede utilizar de 0.5 a 1.5 mililitros de bupivacaína. Esto sería... A ver, Fernanda, yo te voy a suplicar que no estamos hablando de niños, ¿verdad? Pues, En un adulto hablemos de miligramos. podemos hablar de desde 7.5 miligramos, doctora, a 10 miligramos de bupivacaína. Yo creo que sí nos da una buena extensión para el bloqueo. Fíjate que de Bupi se me hace mucho 17 No, miligramos. 17, 7.5 a 10 Ok, sí, porque 17 te vas a dar una silla de montar hasta las anginas. Entonces, No, fue... bueno, sentado el paciente y usando Bupi pesada, sí, entre 5 y 7. No Sí. necesitas más, lo dejas sentado 5, 7 minutos y va a ser muy buena anestesia. Sí, yo creo que son los requerimientos que podemos utilizar sin problema. Exactamente. Perfecto, ahora sí me parece que son todos las preguntas, los comentarios y las felicitaciones. Gracias, doctora Fernando Méndez, por el tiempo, por la dedicación, por la exposición. Muchas gracias. No es fácil, la verdad, exponer ante un público que también sabe mucho, que igual el compartir, pues no es lo mismo compartirlo con personas que igual van empezando a gente que sabe igual o más que tú, ¿no? Se necesita muchas agallas para hacerlo, así que la felicito por eso, por la preparación, el conocimiento y el compartirlo. Doctora Bernadette Casillas, ¿algo que guste puntualizar para concluir el programa? Solamente que por el amor de Jesucristo no le den a nadie anestesia local para un procedimiento Anorrectal. anorrectal, por el amor de Dios. Sean compasivos y pueden darle un... No, pues imagínate. No, pues no se hace. O sea, está descrito, pero también está descrito que algunos cirujanos hacían craniotomías con subaracnoideo, ¿no? O sea, hay cosas que están descritas, pero no las vamos a hacer. Y entonces puedes perfectamente darle una anestesia regional y que se vaya en la noche a su casa. Sí, Es todo. gracias por La todo. próxima vez esperamos ver tu cara, Fernanda. Y voy a cambiar de laptop, doctora, es que esta ya no está funcionando bien. Muy bien, ya vas a ganar mucho dinero como R3. Sí, doctora, ya con el nuevo sueldo. Perfecto. Pues muchas gracias. Esperamos verla por acá nuevamente, doctora Fernanda, doctora Bernadette Casillas. Nos vemos el próximo lunes Buenas para que noches. nos sigan recomendando y compartiendo. ¿Perdón?
Buenas noches. Buenas noches y estupendo inicio de semana. Nos vemos. Igualmente, bye bye.